Muy bien, regresamos y no vendimos nada, ahora vamos a vender todo junto, porque si no, no vamos a poder. Pero ya estamos con los invitados aquí en la mesa de trabajo, y le vamos a dar la bienvenida al candidato a intendente de Encuentro por Corrientes, ahora sí, ya consolidado y confirmado. Hablamos del contador Javier Sigiliosi y el candidato a vicegobernador y actual senador provincial. Hablamos ante el doctor Martín Barrionuevo, que están aquí en el piso y nos van a contar un poquitito cómo se terminó conformando esta alianza, cómo lograron cerrar los nombres y bueno, y cómo arranca también esta campaña. Así que bienvenidos a los dos, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Daniela, buenos días, Matías. Muchas gracias a la audiencia. Bueno, bien, arrancando. Me decían que era la primera localidad de donde sale para adelante esto. Sí, la verdad que agradezco a Martín y a Ricardo que han elegido nuestra ciudad como puntapié inicial. Eso habla de que hay una expectativa en cuanto a nuestra ciudad a poder generar una tendencia en cuanto a las expectativas y demás, así que estamos muy contentos por eso y contentos porque vamos a poder competir, gracias a Dios, con una fórmula en la provincia muy competitiva. Y bueno, a nivel local ya venimos trabajando hace un tiempo, hemos logrado consolidar un espacio en Primeros Libres donde hemos tenido, a mi criterio, una candidata a viceintendente muy buena, un equipo de candidatos a concejales muy potente, entonces estamos muy contentos y sentir el respaldo de Ricardo y de Martín, que vengan en el primer día de campaña ya a respaldar nuestro proyecto, hace que nos den ese empujón que necesitamos para salir con todo a ganar la cancha, así que estamos muy contentos. Se podría decir, en términos de la rosca política, que se hizo un buen negocio. Se logró unificar las listas, no hay dos candidatos de Encuentro por Corrientes en Paso de los Libres. ¿Y cómo fue esa negociación y esa unificación? Creo que la palabrita negocio no sé si es de lo mejor como para definirlo, porque realmente teníamos muy en claro que la contienda electoral se va a dar según las estructuras. Entonces nosotros entendemos que tenemos que consolidar un espacio más sólido, por eso justamente es lo que representa Ricardo y Martín, la fusión entre peronismo radical y muchos otros partidos que integran esta fórmula, que le estamos llevando una propuesta al correntino, al libreño, y es lo que entendimos que también teníamos que hacer acá en Libre, dejar un poquitito los egos personales y dejar de pensar un poquito en un proyecto personal colectivo, porque no les serviría o no les sumaría a nadie. Entonces nos sentamos a hablar realmente con la dirigencia de ECO a nivel local, que estuvo Nidia, Seba Barone, bueno, el mismo Pipi, y logramos un consenso de que podamos entender que el libreño necesitaba tener una propuesta potente, una propuesta que realmente abarque todos los sectores de la comunidad, y eso es lo que hicimos. En ningún momento nos impusieron nada, quién sería el candidato a esto, a ello, sino que todo se logró con mucho consenso. Trabajar desde la disidencia, obviamente, porque obviamente veníamos de dos espacios. No es fácil para el doctor Vizqui declinar su candidatura a intendente, porque también venían trabajando muy bien en eso, pero también entendían que Primeros Libres era un espacio que se venía consolidando muy bien, que viene muy bien en las encuestas, y realmente él era importante en ese rol que le tocaba por su experiencia, por su profesión, por lo que significa la potencia de él. Entonces me parece que logramos tener tenemos ya una propuesta muy interesante para los libreños, ¿no? Arranca otra campaña, ¿no? O arranca la campaña a partir de ahora, me parece, y en esto que marcaba el contador, de los distintos armados y las negociaciones que se da. Encuentro por Corrientes es un armado con mucho reconocimiento por las figuras de los dirigentes, pero toca enfrentar a una gran estructura, ¿sí?
a nivel provincial a una gran estructura y a nivel local a 2 estructuras, porque me parece que va por ahí. ¿Es eso lo que ven? ¿Se viene la campaña o cómo se trabaja la campaña a partir de ahora? Bueno, gracias por la invitación. La verdad que, en primer lugar, entender recién lo que decía Tata, ¿no? Esto de tender puentes. Generar mayorías implica ser capaces de construir en la diversidad y ser capaces de hacer prevalecer los intereses de la comunidad sobre algunas diferencias puntuales que puedan existir, que de hecho las existen, por eso somos distintos espacios políticos. Esa construcción en la diversidad, esto de tender puentes, tiene que ver con construir mayoría. Y esa construcción, como decía vos, arranca. Es decir, venimos haciendo todo el trabajo del detrás de escena y ahora arranca la carrera y hay que empezar a correrla. Y hoy estamos en el primer paso después de la largada, estamos acá en Libre empujando a este equipo de trabajo de Tata, pero además fortalecido por todo el equipo de ECO en particular. Y nosotros también como equipo de trabajo provincial respaldándolos, ¿no? Entonces, sin duda, ¿hay una estructura enfrente? Sí. Tenemos claro de que nosotros no somos los que vamos a venir a estar en contra de nadie. Venimos a proponer la corriente que se viene. Hace un tiempo hablábamos con ustedes y me preguntaban algunas cuestiones respecto a mis posicionamientos, respecto al peronismo, de esto. Yo decía, mira, yo lo que sueño, lo que quiero y lo que exijo es que seamos capaces de construir un proyecto correntino para los correntinos. Y eso implica estar abierto, eso implica tener la capacidad de acordar con otros y fundamentalmente no dejarnos llevar simplemente desde afuera el qué decir, el cómo decir y en qué tono decir las cosas. Entonces, sí, hay una estructura del gobierno provincial fuerte, sin duda, también es cierto que es una etapa que está terminando. Y lo que nosotros estamos dispuestos a hacer es construir esta nueva etapa, de una relación con un empleado público que está consolidada por el propio Ricardo Colombi. El empleado público sabe quién es Ricardo Colombi y cómo, en todo caso, vivían hace un tiempo atrás y cómo viven hoy, que han perdido más del 30% de su salario, docentes, policías, enfermeros, trabajadores de la salud en general, que hoy de hecho se están organizando, porque cuando uno habla de una alianza política pareciera ser que se sentaron algunos políticos a hablar y se pusieron de acuerdo. Y la verdad que la política en realidad es otra cosa, y es el tejido social, un tejido transversal que atraviesa los partidos políticos. Hoy hay grupos de ex policías, porque la policía no puede hacer política, pero grupos de ex policías, grupos de docentes, grupos de trabajadores de la salud que se están organizando en toda la provincia para decir, nosotros necesitamos estas cosas y sabemos que lo podemos tener en una propuesta superadora como la de ECO, pero no quedarnos solo en el empleado público, ¿no? Porque lo que necesitamos seriamente es que el Estado sea un facilitador del desarrollo productivo, que el Estado sea un facilitador, sea quien apuntale al empresario para que pueda generar empleo, y no como está pasando hoy, al menos hablo en Corrientes Capital, en donde la mayoría de los empresarios son funcionarios públicos. Los funcionarios públicos hoy se han convertido en empresarios. Hoy en muchos sentidos hay muchas áreas del gobierno provincial que más que un modelo de provincia parecieran tener un modelo económico en beneficio propio, y me parece que allí es donde podemos poner la nota. Honestidad, humildad, bajar los decibeles, esto de que si pensás distinto no podés hablar. Nos pasa mucho hablar con empleados públicos, con docentes que te dicen, sí, nosotros los vamos a acompañar, pero no podemos darle like porque nos controlan los likes. Bueno, esas cosas no están bien. No están bien ni de un lado ni del otro, no están bien. Nosotros necesitamos vivir en una provincia donde la gente pueda vivir tranquila, expresarse tranquilamente. La forma de que el gobernante sepa las cosas que hay que corregir deja expresar a la gente, porque si no pareciera que cuando te rodeas, que es lo que pasa, ¿no? Cuando hoy salen a recorrer la provincia y llega la camioneta del gobernador y 40 camionetas atrás que le arman una cápsula que no le deja escuchar a lo que dicen afuera, llegan todos, se van todos, esa mezcla de obsecuencia por un lado y por otro lado de soberbia. Bueno, me parece que esas cosas son las que evidentemente debemos corregir. ¿Gustavo Valdés no le dio ese desarrollo a la provincia?
con parques industriales, con el puerto de Ituzaingó inaugurado. Me parece que se han tenido avances modestos y discretos respecto de lo que efectivamente debimos haber conseguido. Por eso digo, no va a encontrar en nosotros a alguien que venga a decir que todo lo que se hizo está mal. No, hay cosas que fueron avances discretos. Si yo veo, por ejemplo, el análisis estratégico del 2021 a hoy, son muy pocos los avances efectivos que hemos tenido. Pudimos haber hecho mucho más y de eso se trata. Entonces, vos me decís el puerto, es algo positivo, todavía faltan, ¿no? Faltan muchas cosas del propio puerto y por ahí faltan algunas cosas en donde decís, che, ustedes antes peleaban por Corrientes. Y lo hablo yo en mi posición desde mi espacio político, en donde yo si hay algo que reconocía es la correntinidad del proyecto que encarnaba el gobierno provincial. Bueno, yo entiendo que este gobierno provincial que se está yendo abandonó esas banderas, se alineó con un gobierno nacional, en un momento con Macri, luego con Milei, pero deja de defender banderas para Corrientes. Por ejemplo, puerto, la hidrovía no llega hasta Ituzaingó. Y la pelea, la lucha, uno no ve que sea encarnizada. Sin embargo, los votos para el gobierno siempre están. Entonces, yo digo, me parece que hay que volver a poner las prioridades de Corrientes por encima de esos alineamientos políticos nacionales, y de eso un poco también se trata esta fórmula que armamos con Ricardo, y que tenemos esta territorialidad, la suerte de tener a dirigentes políticos de la trayectoria, pero además con el empuje de la juventud, con esa idea de humildad, de accesibilidad, de que el vecino puede hablar con él, de que se pueda ser escuchado, que las cosas se puedan resolver. Bueno, de eso se trata un poco, ¿no? Voy a hacer la pregunta un poco incómoda capaz, pero... Para eso estamos. ¿Qué tienen de parecido o qué encontró por ahí que unifica la figura de Fabián Ríos, a quien acompañó hace 4 años como en esta misma posición como candidato a vicegobernador, y hoy Ricardo Colombi? Porque uno piensa, y creo que el común, el caminante, el que por ahí no entiende mucho de la política y por ahí de las reuniones y esto, dice, estuvo con Fabián Ríos peleando en contra de, o peleando en posición contra de, y hoy está con Ricardo Colombi. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el punto que los conecta? Son situaciones muy distintas, ¿no? De hecho, yo, tanto Fabián como en mi caso, en el 2021 fuimos candidatos para poner el hombro en una situación absolutamente adversa de lo político y de lo electoral, en una carrera que sabíamos que habíamos perdido antes de arrancar, ¿sí? Entonces, uno lo que hacía en aquel momento es decir, bueno, nos consolidamos, ponemos el hombro, salimos a recorrer la provincia, incluso ya Fabián con algunas dificultades de salud. El que andaba recorriendo toda la provincia era yo, pero era por poner el hombro a un proyecto propio. Hoy es un contexto en donde hay 4 frentes, en donde la oportunidad objetiva y real existe, aquel gobierno arrollador no existe más, se le fueron muchos actores, y hoy está viendo cómo hace para mandarle a lo que pasó ayer en el acto en Capital, antes de ayer, mandarle a lo de los CAPS y los SAPS, decirle vayan al acto que mañana les damos franco. Bueno, esa es la situación real, objetiva hoy, y ante esa posición real y objetiva somos muchos los compañeros que entendemos que tenemos que tender puentes y que tenemos que construir mayoría y no dejarnos llevar simplemente por esta cuestión de decir, no, yo soy esto y mi límite es aquello y aquí tengo también este otro límite y tengo este otro límite para acá y este otro límite por allá y tengo tantos límites que en definitiva soy solo yo o el que piensa idéntico que yo. Es más, ya no solo es una cuestión de qué pensás, sino de cómo lo decís. Porque si lo decís de una manera que ya más o menos es distinta de lo que te sugieren que digas, y bueno, ya sos tibio, ya sos esto, ya sos aquello. Bueno, yo la verdad es que en esa prefiero no estar. Lo dije allá en febrero. Yo, si es para construir entre nosotros, yo con mis compañeros, mis compañeras, trabajé siempre. Ahora, si viene alguien de Buenos Aires a decirme qué decir, cómo decir, qué hacer y con quién juntarme, allí no me van a encontrar. ¿Cómo escuchaba, ¿no?, esto de la territorialidad?
es, a ver si comparten, es un escenario, porque por ahí el oficialismo tiene la idea de vamos a ganar con la atracción de los intendentes, distinto a lo que usted marcaba, de hace 4 años era imposible ganarle y quedó demostrado en los números esa figura de Gustavo Valdés que gana con un número histórico. Esa va a ser la elección del 31, vamos para cualquiera de los candidatos a gobernador, ¿sí? Una atracción que nazca desde los municipios. El gobierno aspira a que eso ocurra, pero después se dio cuenta que no estaba tan cómodo en su estrategia. A tal punto que el gobernador sacó un decreto tramposo en el medio del proceso electoral, a una semana de cerrar las alianzas, diciendo que no se podían hacer alianzas. ¿Por qué traigo esto a colación con tu pregunta? Porque justamente lo que vio el gobierno es que hay armados locales muy potentes en el espacio opositor. Muy potentes. El caso de Tata es uno muy claro, ¿no? Pero en muchos otros lugares de la provincia, armados que incluso exceden a alianzas únicas a nivel provincial. Por ejemplo, alianzas entre el Partido Justicialista y ECO. Hay muchas. Entonces, esa territorialidad de la cual pretende valerse el gobierno, que en una primera instancia, capaz hace un mes, era una lectura, nosotros vamos a ganar de abajo hacia arriba, la vio tan en riesgo que se vio obligado a sacar un decreto que después el Superior Tribunal de Justicia en Corrientes le dijo que no al gobierno. Imagínate lo mal que debió haber estado para que el Superior Tribunal de Justicia en Corrientes le diga al gobierno, che, pará, vos ya te estás metiendo con la regla, sos el dueño de la pelota, pero no podés cambiar la regla del juego, vamos a seguir jugando al fútbol, no sos el dueño de la pelota, pero no cambies las reglas del juego. Entonces, yo siento que ese es el diseño de hace un mes del gobierno, y hoy se está dando cuenta de que nuestra territorialidad es muy fuerte, y además de eso, el armado y esta construcción, esto que te hablaba de tender puentes, de que haya radicales, peronistas, espacios políticos provinciales, pero fundamentalmente una alianza con la sociedad, los pone en riesgo, claramente en riesgo. Y ahora está arrancando la carrera y nosotros estamos muy cómodos en esta idea de decir, nosotros no venimos en contra de nadie. Y entonces estamos convencidos de que este camino es el que nos va a llevar a que la sociedad que aún no está decidida, aquel vecino, aquella vecina que no está decidido, vea que hay que construir en Corrientes y que en esa construcción tienen que prevalecer los intereses de los correntinos. Bueno, era la idea de Ricardo Colombi también, ¿no? Se reflotó el Frente de Todos. Bueno, seguramente, incluso cuando nació el Frente de Todos fue sin el PJ, ¿no? Cuando nació el Frente de Todos, el PJ, claro, había dirigentes del peronismo pero que estaban en el Frente de Todos, pero no el PJ. Bueno, me parece que más allá de los nombres, porque por ahí hay gurises que nos están viendo que ahora votan, no saben ni qué era el Frente de Todos, pero sí lo que tiene que ver es esto, ¿no? De decir, che, juntémonos porque estamos ante una oportunidad real. Hace 4 años parecía que nos llevaban puesto todo y que íbamos a tener... Fíjate vos, para que tengas una idea de qué estamos hablando cuando decimos cómo cambiaron las cosas. Hace 4 años el gobernador cambió a un intendente radical en Ituzaingó para ponerlo al hermano, para hoy ponerlo a gobernador. Hace 4 años ya había pensado esta jugada para que después Valdecito lo lleve y después pueda estar 8 años más él. Bueno, es evidente que esa situación hoy no está. Y entonces, no dar esa discusión política, social, económica, empresarial, sería una falta absoluta a nuestra responsabilidad como dirigentes políticos. Nosotros estamos dispuestos a darla. En positivo, en contra de nadie, a favor de los correntinos. Sí, porque voy a lo del decreto, ¿no? ¿El decreto estaba mal o el decreto está mal por el momento? Las dos cosas. No, te digo, al menos... Sí, no es ese análisis. Mi opinión, y de hecho también la opinión de la justicia, ¿no? Primero, en lo más grotesco es el tiempo. Que el gobernador se haya obstinado, por ejemplo, en cajonear una ley de boleta única que se aprobó en diputados a pesar de él, y fue el origen de su pelea con el presidente de la Cámara de Diputados. El gobernador se obstinó de que en el lugar donde se debe legislar no se legisle, que es la legislatura provincial.
los códigos electorales se legislan, es una ley. El gobernador no tiene facultades para legislar, tiene facultades para reglamentar. Lo que él hizo es excederse absolutamente en la reglamentación, porque lo que escribió no tiene nada que ver con el artículo que reglamentaba. Nada que ver con el artículo que reglamentaba. Entonces, lo que le dijo la justicia es, señor, usted está legislando y usted es Poder Ejecutivo todavía. Y es por eso que para mí es una señal demasiado clara de la nueva etapa que viene en Corrientes. Una nueva etapa de respeto a la institucionalidad, una nueva etapa de respeto a la democracia, una nueva etapa de respeto a los partidos políticos, pero en ellos a la ciudadanía y a la voluntad popular. Me parece que es fundamental. El momento ya es grotesco. No, claro. El momento que lo haya hecho una semana antes, ya lisa y llanamente, es inadmisible. Que a algún juez se le haya ocurrido decir que es lógico, y bueno, pero la verdad no hay que pasar un poco en limpio también, o poner un poco más blanco que sobre negro al ciudadano, en el sentido de no podemos llevar a todos los candidatos a gobernador. Porque yo no represento lo mismo para Martín Ascúa, para Gustavo Valdés, para Ricardo Colombi o para Lisandro Almirón. Esa es una opinión que puede ser respetable, puede ser la tuya, yo tengo una distinta. Y entonces vos y yo tenemos un mecanismo para resolver esas cosas. Votamos legisladores que en la legislatura discuten las normas. Y podrían ponerse de acuerdo los legisladores en apoyar tu posición, que es respetable, o en apoyar la mía. Pero el ámbito para discutirlo es la legislatura, no la virome del gobernador. Pero lo que le pregunta Matías es, más allá de cómo se lo hizo y de los tiempos, si el contenido, esta idea de que haya una especie de coherencia lineal entre el candidato a intendente y el candidato a gobernador exista o no. Yo en un momento, y lo digo porque hemos discutido con Matías al aire inclusive, le digo, yo no sé si está bien o está mal. Entiendo que hay conformaciones locales, muy locales, de realidades muy localistas, y me voy, por ejemplo, porque lo tuvimos acá en el piso, me voy a Yapeyú, donde Rolando estaba representando algo entre peronistas, La Libertad Avanza, había como una conformación que tenían un objetivo netamente local, y que yo creo que frente a eso no se casaban con nadie ideológicamente provincial, porque había un conglomerado de ideologías, pero que además tenían que ver con lo que estaban necesitando en el aquí y el ahora en ese lugar. Entonces yo no sé si está bien o está mal, entiendo las dos posturas, y no me animo a decir... No, lo que claramente está mal es que sea por decreto. ¿Sí? y ahí los tiempos... en el punto que tocan, yo digo... Cuando a mí el gobierno provincial me habla de coherencia electoral y nos obliga a entrar a un cuarto oscuro donde vamos a tener 60 boletas, la verdad me río. Primero me río, después si querés discutamos en serio. Pero que a mí el gobierno provincial venga y me diga, no, vamos a tener coherencia, a partir de ahora vamos a ser coherentes. Bueno, entrar al cuarto oscuro y acá en esta pieza no entran las 60 boletas. En las aulas hay que poner 20 pupitres uno al lado del otro para que estén las 60 boletas. Entonces, vamos a ser coherentes. Bueno, votemos un sistema electoral que sirva. Pasamos esto y vamos al punto de ustedes. Yo la verdad es que creo firmemente en que en esto, sobre todo pensando en el federalismo, que yo no puedo imponerle a la dirigencia local con quién ponerse de acuerdo y con quién no. No veo que deba ser así. Entiendo la postura y la puedo discutir, yo por eso sostengo mi posición, pero digo, yo no soy nadie desde Corrientes, cuando muchas veces se dice, nosotros los correntinos decimos desde Buenos Aires, y ustedes en general dicen desde Corrientes, nos impusieron todo. Entonces, desde Corrientes yo estoy diciéndole a todos los dirigentes de la provincia, mira, vos te puedes juntar con aquel, viste que aquel vos te lleva muy bien, con ese no, porque yo en Corrientes decidí que no. Pero con aquel que te lleva muy mal, andá y amontonate, porque yo con él sí decidí que voy a estar allá a nivel provincial. Entonces, yo la verdad que creo en esa autonomía de la dirigencia local. Y creo en la autonomía que además está prevista en la Constitución Nacional de los municipios. Los municipios son autónomos previstos por nuestra Constitución Nacional, no lo digo yo. Entonces esa autonomía también tiene que ver con una autonomía política. ¿Y por qué no entonces no puede haber un proyecto político superador a alianzas provinciales? Yo lo veo así, entiendo otras posturas, lo que no me cabe ninguna duda es que no se puede hacer por decreto.
Bien, la última para el candidato a vicegobernador. Hubo... Bueno, no le gusta la palabra negociaciones al contador. Pero no hay problema. Hubo negociaciones hasta donde sí, o no sé si hasta donde, que sí y que no, con Colombia en esta unificación, digo, porque también cada uno viene con todo su bagaje encima, digo, no es lo mismo el radicalismo que el peronismo, en ideologías y en miradas, y por ahí hasta ustedes me pueden decir, bueno, pero hay peronismo de derecha, peronismo de izquierda, radicalismo, bueno, pero siempre hay una diferenciación. Entonces, ¿hubo esa conversación, esa negociación de que sí y que no en este proyecto? Sí, sin dudas que sí. Hubo conversaciones y por esto que te decía antes, ¿no? De hacer prevalecer, y me parece que es una síntesis, de hacer prevalecer los temas de Corrientes y a partir de allí construir el resto. Porque si no, porque además también por esto que vos decías recién, hay muchas cuestiones que terminan siendo muy difusas, porque vos me decís radicalismo. El radicalismo es un partido popular. El radicalismo es el Partido Popular, el primer partido que tuvo un presidente electo popularmente después de la ley San Peña. Entonces, es un partido popular de raigambre popular. Ahora, ¿eso define algo? Y bueno, depende de la posición de los dirigentes y depende de qué opinamos. Y en base a eso es que decimos, planteemos las cuestiones provinciales en las que estamos de acuerdo. Porque por algo estamos en espacios políticos distintos y por algo discutimos mucho, Hemos discutido antes y seguramente discutiremos otras cosas hacia adelante para ponernos de acuerdo, antes de veredas separadas, hoy en la construcción de un proyecto común y colectivo. Pero sí, sin dudas, lo que nos une es ese proyecto de provincia y lo que nos une es priorizar a Corrientes sobre el resto. Y cuando digo priorizar a Corrientes es que no haya una fuerza nacional, Mi Espacio por ejemplo, o la propia Libertad Avanza, que sea la que diga qué tenés que decir, mimetizarte y salir, peinarte de una forma y hacer así, para entonces ser de una forma u otra. No, yo creo que hay que priorizar a Corrientes. Este gobierno provincial ha perdido esa brújula y creo que nos hace falta volver a ese cauce, ¿no? Bien. ¿Cómo continúa la jornada del día? A las 12 tenemos en la Sociedad Italiana una presentación de candidatos donde vamos a presentarle a la comunidad quienes integramos la fórmula y que lo puedan ver, seguido de un almuerzo y bueno, y ahí terminan el recorrido de Ricardo y de Martín, porque arrancan creo que uno para un lado, otro yo me voy para Curuzú ahora y él se va para el lado de Bonplan, creo que se va a Bonplan y Pucheta. Sí. Así que yo me sumé para venir a darle nuestro respaldo a Tata, porque la verdad que a mí me tocaba estar en Corrientes, de hecho por eso me está sonando el teléfono, pero me parecía muy importante porque cuando uno ve un equipo que trabaja, un equipo que además supo tener la capacidad de acordar, y uno tiene mucha expectativa hacia adelante, y entonces me parecía importante poder mostrar que además de ese equipo local hay un equipo provincial atrás. Bien, así que estamos todos muy expectantes con todo lo que va a pasar, y la figura de Martín que está acompañando hoy, más del palo tanto político como la visión que tiene de un tipo de estadista, es importante para Paso Libre. Siempre digo lo mismo, nuestra ciudad es única a nivel provincial, creo es la puerta de la provincia, tienes cualidades económicas y tributarias distintas a todas las otras ciudades, y hoy no puede ser que no tengamos ninguna política provincial que se ocupe de Paso Libre, por ser la única ciudad. Santo Tomé tiene más o menos similitudes, pero con una diferencia con el puente muy lejana. Entonces, que nosotros sigamos teniendo la misma política tributaria del año 84, creo que es la última vez que se hizo la modificación, te digo ya Martín y te comprometo, es para evaluarlo. Posada tiene una política tributaria acorde al tipo de cambio que tiene nuestro país, que nos influye muchísimo. El comercio local hoy está pasando por uno de los peores momentos y están sosteniendo la mano de obra con mucho sacrificio y a fin de mes yendo a sus ahorros para poder contener a sus empleados, porque cuesta mucho preparar personal. Entonces me parece que la provincia tiene que ver ahí una política tributaria exclusiva,
que tenga que ver el territorio, ¿viste? Tanto porque hoy decían, la sociedad cobró su aguinaldo y no quedó un peso en la ciudad. Se fue todo para Uruguayana. Y eso es muy triste porque sabemos que día a día empiezan a cerrar cada vez más locales, la vienen pasando mal, y cuando las políticas, como dice Martín, se digitan desde Corriente Capital de 400 kilómetros, donde totalmente es distinta tanto la idiosincrasia, su forma de desarrollo económico y demás, y que a nosotros no nos estén mirando con las particularidades. Siempre digo lo mismo, Renta le está cobrando a todos los comerciantes locales lo mismo que en épocas de auge, y realmente los empresarios no pueden ya con la luz, los servicios, los costos fijos, y a eso sumás que Renta no tiene una política exclusiva para pasos libres, los mata. Entonces, eso es lo que buscamos de los dirigentes provinciales, que nos vean a nosotros por nuestras cualidades y no como una ciudad más del montón de la provincia. La provincia invirtió bien en un parque industrial donde agradecemos que se invierta, pero se están poniendo muchas empresas logísticas, donde nosotros tenemos la cualidad de tener el gas en la puerta, después de Montecasero, la única ciudad que tiene gas natural en la puerta de nuestra ciudad. Es salir a comprar, cuando digo comprar, es que vengan empresarios a invertir en Paso Los Libres, que tienen una diferencia de otras ciudades. Incluso Brasil, hay casos muy puntuales, como las arroceras en Paso Los Libres, hoy hacen su secado de arroz con gas natural, y eso le permitió abrir mercados nuevos, como el mercado europeo, que no teníamos, el arroz correntino no tenía acceso al mercado europeo, porque el secado era a leña, el arroz agarra un aroma que hace que ese arroz no sea aceptado en Europa, claro. Y hoy tiene otro valor el arroz correntino, y salen de las arroceras de acá de Paso Los Libres. Entonces, fíjense lo que es poner atención a las cualidades o a la fortaleza de cada localidad, y eso es lo que estamos pidiendo para Paso Los Libres, y es lo que lo queremos comprometer a Martina, que se comprometa con el proyecto, y al igual que cuando hablé con Ricardo, que de los puntos del presupuesto ir dándole más autonomía a los intendentes para que puedan manejar sus obras públicas y que vean realmente dónde necesite la ciudad el desarrollo de la obra pública, y no que te digiten desde 400 kilómetros, necesitamos que Paso Los Libres tenga tal asfalto, tal cosa, tal otra, y no nos preguntan a nosotros los libreños o al intendente, porque realmente me parece que la cercanía con la sociedad está ahí, y es por lo que venimos peleando. Y cuando decimos armamos este frente Primeros Libres, que quede muy en claro que no queremos dejar las discusiones o lo que necesitan los libreños para un proyecto que no nos tenga en cuenta. Entonces, esa es nuestra fortaleza, ¿no? Sí. Y van anotando. Sí. Claro. Está bueno. ¿Viste que para eso somos buenos? ¿No? Sí, no nos quieren mucho después, pero bueno, sí. No sé por qué. ¿Hay algo que nos perdimos? No, digo, estamos armando la agenda de gobierno en vivo. Agenda de gobierno, muy bien. Claro. Hay buena expectativa, eso está bueno. Los puntos, sí. Está anotando los puntos. Ya le estamos pidiendo al candidato a vicegobernador que nos tenga en cuenta eso. Queda grabado. Es una negociación en vivo. Claro, porque eso es lo que estoy diciendo. Estamos armando acá la negociación en vivo. Lo vamos a volver a invitar, y va a hablar puntualmente de cómo viene la campaña y todo. En vivo, en directo y a todo color. Esta semana estaremos entregando las invitaciones para el debate. Bien. Así que... 22 de agosto. Me cantó por ahí un pajarito que para el 22 de agosto tenemos que estar preparados. Es la idea. Así bien, que bueno, ahora lo vamos, pero ya en vivo se lo decimos que vamos a estar acercándole. Bueno, cuenten con mi presencia ya en vivo, así que ya hay un compromiso con ustedes y vamos a estar ahí, vamos a cumplir. Gracias. Bueno, nos vamos, gracias a los dos por haber venido. Por favor, nos vamos a la pausa, en el próximo bloque vendemos todo lo que nos quedó, ¿sí? Y cerramos el programa. Gracias.